Buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en este viernes, donde realizamos las actividades educativas, siempre en el marco de la campaña de salud mental. En este caso, el lema, Viva la vida, yo cuido mi salud mental. Gracias por estar acá nueva vez. Tuvimos un viernes de vacaciones, pero ya hemos retomado. La semana o el mes pasado, pues estuvimos trabajando mucho la concientización sobre salud mental, porque es el mes que se dedica en el país para, o a nivel internacional, para hacer conciencia de los problemas de salud mental, entendiendo que tan importante la salud mental como la salud física. Lo primero que trabajamos justamente con el doctor Vergés fue la estigmatización de las personas con salud mental. Hemos tenido unas excelentes reflexiones. Terminamos el mes o la última actividad del mes con Taira Vargas, donde nos hablaba de un estudio muy interesante de los huérfanos por feminicidio, un drama muy importante en la que necesitamos pues comprometernos como personas, como instituciones, como ciudadanos o ciudadanas. Y ahora, ya en este mes, vamos a entrar en la temática de, el uso problemático de drogas o de las drogas en sentido, consumo de drogas en sentido general. En el mes de junio se celebra el Día Internacional de Lucha contra las Drogas y por eso la mayoría de los temas van a estar vinculados al análisis, a la reflexión sobre esta problemática desde diferentes perspectivas, tanto desde la prevención, la diferenciación, ¿verdad?, del consumo por género, como vamos a comenzar hoy, las desigualdades y el consumo de drogas. Vamos a presentar experiencias de trabajo con esta población de otros países latinoamericanos. Y luego viene el mes de julio, que es el mes aniversario de Casa Abierta. Entonces vamos a seguir con esas temáticas, esas reflexiones también en el mes de julio. Hoy el tema, como ya ustedes saben, es hombre, consumo de drogas y salud mental. ¿Será que hay alguna diferencia entre el consumo de drogas a los hombres que en relación a las mujeres? ¿Qué diferencias hay a nivel psicológico, a nivel biológico y sobre todo a nivel social? ¿Qué implicaciones tiene el consumo de sustancias u otras adiciones en el hombre que se pudiera hacer diferente a lo que es en la mujer? También vamos a trabajar el tema de mujer y drogas, pero hoy nos toca verlo de la perspectiva del hombre. Hace, bueno, un buen tiempo atrás, décadas atrás, y ya el facilitador nos dirá, la mayoría de las personas consumidores, por lo menos de alcohol y de drogas ilegales, eran los hombres. Pero ya en esta etapa de vida, ahora hay otro nivel, ya el facilitador nos va a decir que también las mujeres han incursionado mucho en el consumo de alcohol y otras drogas. Pero vamos a ver qué diferencia todavía permanece y cómo esto nos afecta a la sociedad en sentido general, a la familia, al individuo, al hombre, cómo le afecta este consumo. Y tenemos al doctor Vergés, que es un lujo tenerlo aquí cada cierto tiempo, casi mensual, está con nosotros, que es una persona que ha trabajado en esta problemática, una persona inquieta siempre, buscando actualizaciones sobre el tema de salud mental, muchas reflexiones, muchos aportes escritos y en todas las conferencias que ofrece por diferentes medios. Así que muchas gracias, Luis, por estar acá. Agradecemos tu presencia, que saque ese tiempo. Sabemos que está tu vida bien ocupada, pero saca ese tiempo para Casa Abierta y te agradecemos. Bienvenido y adelante. Bueno, gracias a ti, Teresa Dames, por la invitación y a todas estas personas que están permitiendo que penetremos en sus hogares
con un tema que abre puerta a la vida, porque hablar de drogas, hablar de salud mental, sin duda alguna que es una ruta que nos va a conducir a grandes reflexiones existenciales. Y como tú lo acabas de introducir, hemos tenido una evolución en la historia del consumo de sustancias en cualquiera de sus manifestaciones. República Dominicana es un país que reconoció muy tarde la realidad que nosotros tenemos como consumo. Todavía hay mucha negación, hay minimización, las estadísticas no se manejan con toda la claridad como para uno saber cuál es la verdadera magnitud del fenómeno, pero sí ya hay una tendencia por investigaciones en otros países, y aunque aquí no estamos tan actualizados con investigaciones recientes, las que se han hecho sí han confirmado una prevalencia superior en el consumo de cualquier tipo de sustancias, llámese legales o ilegales, en el hombre más que en las mujeres, independientemente de que se ha observado una tendencia al incremento, porque recuerden que también, independientemente de cuál sea el consumo de sustancia, estamos hablando de un mercado, y quienes controlan el mercado pues no se conforman con que sus compradores sean solo hombres, también quieren el mercado de las mujeres. Esa misma evolución se produjo originalmente con el cigarro. Originalmente los que fumaban eran los hombres. Luego resultó que el asunto se puso casi 50-50, hasta que se hicieron grandes campañas basadas en el modelo médico sanitario, donde se evidenció con muestras muy contundentes de los daños, y eso trajo estas consecuencias. Así que voy colocando la presentación para irla compartiendo con ustedes, a la vez de unos cuantos datos e informaciones que pueden ser de su interés. Eh, Déjame ver dónde le doy. Aquí está, ahí se va a poner completa. Vamos a ver. Ahora sí. Quito mi cara, que ya no hago nada con ella ahí, para que ustedes puedan ir bien. Bueno, eh, si la presentación se ve completa, lo primero que yo quiero es que hagamos una reflexión desde la salud mental, y para hacer la reflexión desde la salud mental, mm, vamos a comenzar en términos generales por una serie de problemáticas donde no tan solo hablamos de drogas, sí nos vamos a detener en ella al final, pero vamos a ver qué pasa con otros trastornos mentales a nivel diferencial en la psicología social de los hombres y la psicología social de las mujeres. Fíjense que las mujeres tienen prevalencias más altas y presentan más posibilidades que los hombres de sufrir algunos trastornos o enfermedades mentales. Entre ellas se encuentra el trastorno límite de personalidad, que para quienes están ahí y que tal vez no están familiarizados con este término, es una categoría diagnóstica que aparece en el Manual de Clasificación de los Trastornos Mentales, y que se refiere a estas personas que son muy proclives a los intentos de suicidio, que manejan mucho grado de impulsividad, desregulación de sus emociones, tendencias a deprimirse con más frecuencia que otras personas, fluctúan también entre la depresión y la ansiedad. Por eso le llaman trastorno límite, porque es una categoría que envuelve a muchas condiciones y no se puede decir que es una en particular. Aquí usted no puede decir que es un depresivo, una depresiva, o que es un trastorno de ansiedad, o que no, sino que hay un conjunto, un mix de muchos síntomas, cada uno de los cuales genera una condición de riesgo en términos de salud mental para estas personas. Ya los trastornos alimenticios como la bulimia,
que es muy frecuente, más frecuente en las mujeres que en los hombres, está la depresión y la ansiedad. Esos son los trastornos más frecuentes en la población femenina. Ahora bien, ¿qué pasa con los hombres? Y de ahí vamos desde lo general a lo particular para que ustedes entiendan algunas cosas que pasan las problemáticas de salud mental de los hombres que no ocurre con las mujeres por razones sociales y culturales. Eh, bueno, se me olvidó decir que la anorexia nerviosa también es otro trastorno alimenticio. Los hombres presentan más posibilidades de dependencia hacia el alcohol y otras drogas, trastornos de conducta, personalidad antisocial y otras drogas. Fíjense que los trastornos de conducta ya se diagnostican desde edad temprana, sobre todo en los niños. Ustedes van a ver, hay más prevalencia de trastornos de conducta en los niños que en las niñas. Y luego estos trastornos de conducta pueden evolucionar hacia una personalidad antisocial, que ya hemos dicho en otros aspectos, en otros foros, en otros escenarios junto con ustedes, que son estas personas que antes llamaban sociópatas, psicópatas, y que dentro de sus síntomas está la falta de empatía, la imprudencia, la impulsividad, la tendencia a no sentir sensibilidad por lo que le pasa al otro, y que son explotadoras y que se aprovechan a como dé lugar de la vulnerabilidad que tienen los demás. Así que por ahí observan ustedes estas manifestaciones. Ahora bien, las mujeres presentan síntomas más graves y discapacitantes independientemente de esto. Esto se plantea a partir de varios estudios de diferentes países, sobre todo el gran estudio que hicieron Freeman y Freeman, que son los dos investigadores que se arriesgaron a hacer una comparación transcultural y encontraron que en todas estas culturas coincidían los mismos resultados. Fíjense ustedes que lo que interesa para este tema, el tema del alcohol y otras drogas, hay que mencionarlo en el contexto de los demás porque es muy raro que una persona que tenga un trastorno por consumo de sustancia, que es como se le llama en el manual de clasificación de los trastornos mentales, no tenga alguna comorbilidad con algún trastorno de otro tipo. Y parte de las conclusiones a las que llegaron estos autores es que los hombres dan menores indicadores en trastornos de depresión y ansiedad, porque a diferencia de las mujeres que lo manifiestan, los hombres lo que hacen es que manifiestan la depresión y la ansiedad de forma indirecta. Oigan esto, que los hombres manifiestan las patologías como la depresión y la ansiedad de manera indirecta. Y esa forma indirecta muchas veces es el consumo de alcohol y otras drogas. Así que si esta parte se entendió, yo creo que ya tenemos el arsenal crucial de donde yo parto para hacer mi intervención. ¿Y por qué los hombres manifiestan su consumo de sustancia como una especie de pantalla que probablemente esté ocultando otras condiciones, algunas de ellas patológicas y otras de ellas sencillamente emocionales? Bueno, aquí viene una primera reflexión y son los mandatos hacia la masculinidad que se conocen hasta ahora. Fíjense que no es lo mismo sexo que género. El sexo es concretamente la parte biológica del ser humano que hace diferente a la hembra del varón. Y el género es la apreciación social y cultural que nosotros concluimos sobre los aspectos biológicos de uno y del otro. Imagínese usted un hombre que llegue a un salón y lo reciban diciéndole: saludos señorita, ¿cómo usted está?
Probablemente el hombre se va a ofender, primero porque usted le está cambiando su naturaleza biológica y probablemente interpretará que usted se está burlando de él. Bueno, ahí está lo que se llama el género. Es el tratamiento que yo espero recibir conforme a mi condición de varón y es el tratamiento que esperan recibir las mujeres conforme a su condición de mujeres. En este caso, ustedes ven que hay mandatos sociales que difieren de un país a otro. Lo que se espera aquí de una mujer no es lo mismo que se espera en Afganistán. En Afganistán se espera sumisión, se espera que las mujeres no se descubran el velo, llegan incluso hasta la violencia. No sé si ustedes recuerdan que en Irán hubo una joven que fue asesinada porque tenía mal puesta la burka, ¿no? Que es con la que se cubren prácticamente el cuerpo y también la cabeza, el rostro. Esas son culturas muy ultra radicales en la manera como manejan los temas de género. Bueno, pues nuestra cultura o en la mayor parte de las sociedades, ustedes observarán que hay todavía algunos mandatos rígidos que los hombres, en un acuerdo, por decirlo de alguna manera implícito, porque no es que han firmado un contrato así página por página, pero sí han ido de generación en generación escuchando estos mandatos, internalizándolos, asumiéndolos y practicándolos. Ahí ven ustedes cuáles son. Primero, no tan solo ser hombres, sino demostrarlo. Y uno de los problemas que tiene de tener que demostrar que somos hombres es que muchas veces ocultamos cosas porque creemos que se parecen a las mujeres. Y uno de los aspectos que más ocultamos tiene que ver con las emociones. Y ahí entra la parte de no tener cercanía afectiva. Porque cuando hay mucha cercanía afectiva, según estos mandatos sociales y culturales, nos vamos a encontrar más expuestos, según esta narrativa, a que se nos vea débiles. Otro aspecto es el abuso de la fuerza física, porque es uno de los permisos sociales y culturales que históricamente han sido permitidos. Tener el poder hacia afuera. Poder hacia afuera significa esta tendencia que tienen las personas a no procesar internamente las emociones para solucionarla desde el pensamiento, sino que hay una tendencia a la actuación. Eso le llamaban antes el acting out. Una tendencia que, por ejemplo, si usted está enojado, entonces ese enojo tiene que traducirse en que alguien debe pagar. Esa persona que paga puede ser una mujer, puede ser un vecino, puede ser alguien que te rozó el vehículo en el parqueo y muchas veces las cosas pasan a mayores. Así que por ahí comienza usted a observar que hay esto que nosotros llamamos esa tendencia, ¿no? Al poder hacia afuera. En cambio, fíjense, a veces nos preguntamos, pero ven acá, ¿por qué tal discusión terminó en un feminicidio? Y eh, por qué razón tal emoción se manejó de tal forma que se tradujo en un resultado fatal o en un resultado final. Bueno, a eso le llamamos el poder hacia afuera. Y como parte del poder hacia afuera, yo tengo algunos datos. Un año cualquiera en República Dominicana, por decirle, el 2015, por mencionar uno nada más, 1.680 asesinatos se cometieron y el 81% fueron hombres a otros hombres, el 8.5% hombres a mujeres, el 1.7% mujeres a hombres, el 0.4% mujeres contra mujeres. Entonces, fíjense ustedes cómo hay un predominio de ese poder hacia afuera que se traduce en llevar el malestar hacia un resultado final, que en este caso puede ser hasta un asesinato.
Entonces, todos estos elementos igual pueden conllevar el consumo de drogas, el alcohol y otras drogas. Ser los más admirados, los más audaces, correr riesgo, tener la razón, la dureza, el estoicismo, la autosuficiencia y la falta de conexión. Esos mandatos sociales y culturales que ustedes ven ahí, de manera indirecta, guardan relación con muchas manifestaciones de salud mental. Algunas que quedan encubiertas porque son invisibilizadas por estos mandatos y sobre todo con el cumplimiento, y otras de manera abierta porque cuando se inicia en el consumo de alcohol, un poco para parecernos al modelo de hombre que nos vende la sociedad, ustedes saben que ese modelo de masculinidad comenzó originalmente ligando el alcohol en un proceso denominado en psicología condicionamiento clásico. ¿Qué es el condicionamiento? Bueno, el condicionamiento es que el alcohol no se puede vender porque tiene vitamina A. El alcohol no podemos venderlo porque tiene vitamina C o porque eleva las defensas y porque gracias al alcohol nosotros vamos a estar con todos los nutrientes necesarios en el organismo. Si lo vendieran de esa manera, pues nadie lo compraría porque todo el mundo sabe que eso es mentira. Entonces, ¿qué hacen los publicistas y otros tipos de profesionales para vender alcohol y otras drogas? Bueno, lo primero es que hay que asociar, si el público es masculino, esa bebida que es neutral en el sentido de bondad, porque no tiene ningún beneficio, con otro tipo de condición. Y ese tipo de condición es lo que la sociedad espera de los hombres a través de los mandatos que ustedes están observando ahí. Así que beber y consumir drogas de cualquier índole se asocia con la fuerza. Ya yo no tengo que tener cercanía afectiva con nadie porque ya esa cercanía la tengo con el alcohol y otras drogas. Ya no, ya no tengo que bueno, tengo una manera de demostrar lo osado que puedo llegar a ser, porque al final no voy a tener que asumir ninguna consecuencia en términos, por decirlo de alguna manera, morales, ya que el consumo me quita esa responsabilidad moral, puedo correr riesgo, en fin. Entonces ustedes ven cómo todos estos aspectos que se califican como los mandatos sociales y culturales pueden llegar hasta ahí. Como resultado, tenemos una hipermasculinidad, de lo cual yo he hablado anteriormente. Estos mandatos traen una hipermasculinidad que le llamamos hegemónica y dominante. Y como resultado de esa hipermasculinidad, ahí va a entrar la llamada tríada de la violencia hacia otros hombres, hacia las mujeres, hacia mí mismo. Déjenme decirle que el consumo de alcohol y otras drogas es una conducta autodestructiva, lo que quiere decir que no estoy hablando de una sustancia per se. Uno de los problemas que hemos tenido tradicionalmente en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas es que nos detenemos demasiado en la sustancia, en los daños que hace la sustancia, y nos olvidamos de los elementos existenciales y dañinos desde el punto de vista psicológico que se van perpetuando en el tiempo. Pues una de estas consecuencias son las llamadas conductas autodestructivas, como ustedes lo ven ahí. Y obviamente la pobre esperanza de vida. Sabemos que el consumo de alcohol está relacionado como una de las principales causas de años de vida perdidos en el ser humano. Y cuando digo años de vida perdidos, me estoy refiriendo que cualquier problemática de salud mental puede ser responsable de la pérdida de al menos 5 o 10 años de vida. En el caso del alcohol y otras drogas, esa cantidad de años de vida perdido aumenta la mayor parte de las veces hasta 20.
O sea que aquí estamos hablando ya de estadísticas muy bien validadas que se reflejan en estos datos. Otro resultado, bueno, las personas que, en este caso los hombres, porque estamos hablando de la masculinidad, alcohol y salud mental, pues van a tener enfermedades no tratadas por falta de cuidado. Todo el mundo sabe que cualquier persona que tiene un trastorno por consumo de sustancia no va a tener solo un trastorno por consumo de sustancia. Tendrá otros tipos de trastornos también, pero que lamentablemente quedarán invisibilizados. Y al quedar invisibilizados, porque lo más notorio será el trastorno por consumo de sustancias, no serán tratados. Y como no serán tratados, y esos trastornos también tienen una tasa muy alta de posibilidades de quitarnos años de vida, pues la cantidad de años de vida perdidos de cada trastorno, pues tienen un efecto no necesariamente mecánico desde el punto de vista sumativo, sino un efecto muy potencial. Así que miren ustedes cómo se va dando esta relación. Sabemos también que otro resultado dentro de la asociación hipermasculinidad hegemónica dominante con el alcohol es la falta de cuidados preventivos y la negación de los cuidados afectivos. Imagínese usted entonces estas consecuencias ya unificadas con las que nosotros conocemos. Es interesante un poquito observar este cuadro que aparece acá, porque aquí vamos a encontrar muchas explicaciones para los problemas de la llamada tríada de la violencia a la que me he referido, violencia hacia uno mismo, que es la que más se observa cuando hay problemas de consumo de alcohol y otras drogas, pero igual con el consumo de alcohol y otras drogas sabemos que los índices de criminalidad y de violencia hacia otras personas también aumentan. Es importante destacar eso. Y también en el caso de las mujeres, que es el otro componente de la tríada de la violencia, se ha demostrado que el consumo de alcohol y otras drogas aumenta el riesgo y peligrosidad para las vidas de las mujeres. Así que estamos hablando de cosas muy serias. Bueno, pues Michael Kaufman, que es un autor que hemos revisado también en otras de mis intervenciones, se ha convertido en un elemento transversal, no tan solo para entender la masculinidad, sino también para ver lo que pasa en la relación masculinidad, problemas de salud mental, y ahí vamos a entrar también con la dinámica del consumo de alcohol y otras drogas. ¿Qué plantea Michael Kaufman? Bueno, él habla de la llamada 7P, de la triada de la violencia y los problemas de salud mental de la masculinidad. Y cada P de esas representa una posible explicación de por qué nosotros tenemos ciertos problemas desde el punto de vista de la salud mental, y ahí entra naturalmente la problemática del alcohol y consumo de drogas. En primer lugar, el poder patriarcal. Ustedes saben que en el poder patriarcal, y lo pueden buscar en cualquier diccionario, la palabra patriarcado se refiere a un mundo, a una sociedad dominada por hombres, donde el hombre es el epicentro de todo. Hay una especie de androcentrismo, y ese androcentrismo donde el hombre es el centro coloca a las mujeres en una posición satélite. Y esa acumulación de poder pues nubla la razón y crea una serie de sesgos, siendo uno de los sesgos principales el sesgo de dominación. Y el que domina pues controla, y el que controla no necesita ser controlado y se convence
de que no necesita de nada, ni siquiera ayuda, ni siquiera apoyo. De ahí que el poder patriarcal se convierte en un factor de riesgo para la salud mental, porque hay un sesgo de que nada me va a pasar, todo lo controlo yo, todo lo domino yo. Así que no tengo que buscar ayuda, no tengo que tratarme ni nada de eso. Lo segundo es la percepción de derecho a ciertos privilegios. Ese es otro aspecto de las 7P que influye, porque si usted tiene la percepción de derechos y privilegios, pues entonces usted puede hacer de todo. Fíjense que originalmente todo lo hacíamos los hombres y nada lo hacían las mujeres. La mujer no podía fumar, la mujer no podía beber. Luego, a partir de los años 70, que se industrializó tanto el alcohol como los cigarros y demás, descubrieron que era importante que la mujer se enrolara también como consumidora para poder mantener el mercado. La tercera P es el permiso. El permiso es la libertad que yo me doy de hacer ciertas cosas, incluyendo la libertad de dañar a otros y dañarme yo y verlo como normal. Fíjense que el consumo de alcohol, y ahora hay una tendencia a que no solo sea el alcohol, sino a que comencemos a ver como si fuera normal el consumo de otras sustancias también. Entonces, esas tendencias, pues este autor las relaciona mucho con todo esto de la idea de la cultura patriarcal. La paradoja del poder, que es ya la cuarta P, se refiere al miedo. ¿Por qué se refiere al miedo? Bueno, porque llega el momento que como yo controlo, como yo domino, como yo impongo, como yo me daño y como daño a otros, pues así también me pueden dañar a mí, me pueden intentar controlar a mí y entonces comienzo a ponerme paranoico. Ahí entra la llamada paradoja del poder. Llega un momento que me atemoriza el mismo poder, porque así como yo lo uso y abuso, lo pueden usar y abusar de mí. La armadura psíquica de la masculinidad es esa tendencia a cerrar todos los canales emocionales para que no se me vea ninguna debilidad que cuestione mi modelo de masculinidad hegemónica. De manera que es preferible que me vean borracho o bajo los efectos del alcohol a que me vean sufriendo o llorando o admitiendo o reconociendo que tengo una patología o cualquier otra condición que amerite ayuda de los demás. Entonces la armadura psíquica trae esa represión emocional y esa represión emocional muchas veces pasa a este penúltimo punto, que es la penúltima P, la llamada olla psíquica de presión. La olla psíquica de presión es como una caldera hirviendo que de tanto acumular llega un momento que explota. ¿Y cómo va a explotar? Bueno, va a explotar justamente a partir de los contenidos que hemos venido guardando en el pensamiento y los contenidos que hemos venido guardando en otra dirección. Todo esto, si una persona es consumidora, pues va a favorecer, entre comillas, la represión de emociones, pero también la liberación de lo que los mandatos sociales y culturales permiten liberar. Y una de las cosas que se ha permitido liberar los mandatos sociales es nada más y nada menos que la misma violencia. Por eso el alcohol, y me quedo en el alcohol y digo otras drogas de coletilla, porque el alcohol es una droga normalizada, que la gente la ve como ingenua, inocua. Sin embargo, es un catalizador bastante, bastante peligroso. Eh, yo quiero aquí, por ejemplo,
compartirle un caso que ocurrió en el año 1989, que fue el caso que dio como resultado que se tomara una iniciativa internacional de la llamada campaña del Lazo Blanco. Ocurrió en Quebec, una ciudad de Montreal que pertenece a Canadá, por cierto, una ciudad bastante igualitaria, y allí resulta que un joven de 25 años de nombre Matt Lepine, frustrado por una serie de situaciones que habían pasado en su vida, incluyendo que no se le admitió en una determinada, en un politécnico de ingeniería porque no había acumulado los créditos necesarios, pues este muchacho fue expuesto a una narrativa de agitación ideológica muy fuerte en contra del feminismo. Y él se obsesionó con las feministas y agarró un rifle y un cuchillo y salió para ese lugar. Se metió en un aula donde había 60 estudiantes y le dijo a todos los hombres que se pusieran a la derecha y a las mujeres que se pusieran a la izquierda. Comenzó a vociferar consignas, a maldecir a las feministas, que ellas eran la culpable de todo. Bueno, en otras palabras, el muchacho provocó una matanza. Comenzó a asesinar a todas las mujeres que estaban ahí. Algunas salvaron las vidas porque huyeron y él comenzó a perseguir. Finalmente terminó asesinando 14 e hiriendo de balas a otras más. Entonces, cuando vio a la policía, él se suicidó. Bueno, les cuento esto porque cuando ustedes aplican este modelo, entienden muy bien lo que le pasó a este muchacho. Fíjense que algunos canalizan a través del alcohol lo que él canalizó a través de la violencia. Aquí estaba el poder patriarcal, la idea de que él como hombre podía darse esa libertad sobre la base del contenido negativo que él tenía sobre las mujeres a través del feminismo. Él sentía que tenía un derecho o un privilegio de tomar la decisión de quitarle la vida a quien decidiera. Él se dio el permiso de hacerlo. Fíjense cómo se da la paradoja del poder. El mismo poder que él utilizó para matar a otros, lo utilizó para matarse a sí mismo. La armadura psíquica, cómo él fue reteniendo todos esos contenidos dañinos, fruto de esa propaganda ideológica negativa que se hizo en contra del feminismo, y cómo él se exponía constantemente a esa dinámica. Y también miren la olla psíquica de presión. Acumuló hasta que explotó. Y las pasadas experiencias, pues sin duda alguna es el último punto que yo quiero plantear aquí, porque no hay mejor psicólogo que la historia. La historia nos explica muchos procesos interesantes de las vidas de las personas. La historia nos explica muchos procesos interesantes por lo que pasa una sociedad. Y como parte de la historia, pues en este joven había muchos elementos que pudiéramos ver y profundizar, incluyendo consumo en sus familiares y demás. Bueno, pues quise mostrar esta ruta, este recorrido, porque es lo que más diferencia a los hombres de las mujeres. A veces uno se pregunta, pero ven acá, ¿por qué las mujeres tienen muchas patologías a nivel mental, sin embargo, terminan en programas de tratamiento y raras veces terminan en calamidades o tragedias como estas? Bueno, pues es que las mujeres no tienen esas 7P. Esas 7P social y culturalmente las tenemos los hombres. Esto no está en la genética, esto está en las culturas. Y por eso es tan interesante y por esa razón lo quise traer. Es interesante hablar del concepto de seguridad psicológica. Fíjense que la seguridad psicológica es la creencia
compartida por los miembros de un equipo, de que todos están seguros mientras comparten riesgos interpersonales. Yo no sé si ustedes han visto un ejercicio que se hace, que es muy interesante, que ponen a una persona vendada y lo suben como a una pared, muchas veces bastante alta, por cierto, otras veces no tan alta, y debajo se colocan los compañeros que van a representar la salvación para esta persona. El mandato que se le da a la persona es que después de una señal o un silbido se lance de espalda y que confíe que los demás compañeros lo van a retener. Imagínese usted, yo soy de la gente que una vez intenté hacer eso y yo confío mucho, pero ahí como que no confiaba, porque yo pensaba, pero ven acá y si se descuidan, y si yo me caigo de cabeza, si me mato y demás. Bueno, pues la mayoría de la gente tiene esa aprehensión porque la seguridad psicológica es un sentimiento de confianza de que los miembros del equipo no experimentarán una situación embarazosa, castigo o rechazo cuando busquen ayuda. Lamentablemente, hay un nivel de confianza psicológica muy baja en la población masculina. Muchas dudas sobre uno mismo, muchas dudas sobre los grupos, muchas dudas sobre los demás. Y todo esto no se dice, todo esto no se cuenta, esto no se comparte con nadie, sino que eso se reprime. Yo tengo aquí algunas reflexiones un poco para ir terminando y dándoles a ustedes la oportunidad de que puedan preguntar antes de que se cierre la hora acordada. La primera de ellas es que hay un uso experimental, que es cuando se comienza el consumo de cualquier sustancia. Y desde la mirada en que estamos analizando el tema, el uso experimental representa un inicio disuasivo para no conectar con estados emocionales dolorosos. Esa es una de las conclusiones psicológicas en cuanto al manejo que se da en el procesamiento emocional de los hombres consumidores. Y esto es interesante. De hecho, ahora hay una terapia que es la terapia de la aceptación y el compromiso, que habla básicamente de un concepto, primero, de aceptación de nuestra realidad emocional como punto de partida para poder procesar. Y en segundo lugar, de los niveles de exposición que debemos tener a nosotros mismos, porque nuestros procesos internos no son procesos, como nosotros decimos, fóbicos, despreciables, ni nada por el estilo. Sencillamente son estados emocionales pasajeros y que en la medida en que conectamos con ellos, en la medida en que desarrollamos la capacidad para superar eso que llamamos la evitación experiencial, así le llaman ellos, pues a través del alcohol se hace un proceso, y de otras drogas, claro, claro está, de evitación experiencial. Fíjense que cuando se está en consumo, no se está en contacto directo con la sensación dolorosa de la soledad, no se está en contacto directo con la sensación dolorosa de la vergüenza, de la culpa, de la sensación interna de fracaso, no se está en un contacto directo con ninguno de estos procesos. Es ahí donde estos terapeutas sabiamente hablan de que estas personas, a través del consumo de sustancias, lo que hacen es el logro de un proceso de evitación experiencial. Y ese proceso de evitación experiencial lo que hace es que complica cada vez más los temas existenciales y se va cayendo en un círculo vicioso. Es importante, y aquí, para que no se me vaya a olvidar esta idea, siempre hay que conectar desde el punto de vista de la salud mental con nuestras emociones, bien sea identificándolas,
bien sea nombrándolas, bien sea procesándolas, o bien sea independientemente de lo dolorosa que pueda ser, desde la compasión. Oiga, cuando hablo de compasión no me estoy refiriendo a pena, no me estoy refiriendo a conmiseración, no. La compasión es el puente principal para conectar con el dolor. La compasión tiene dos variables fundamentales: sensibilidad hacia mi propio dolor y motivación para trabajar con mi dolor, para fortalecerme a partir de él. De hecho, ya hay también un modelo terapéutico que se llama precisamente así, terapia de la compasión, que está teniendo muy buenos resultados. Ustedes que les gusta mucho estar actualizado, esto es lo más novedoso que hay ahora en la terapia con adictos y da unos resultados maravillosos. Terapia desde la compasión. El uso compulsivo representa una forma exacerbada de renuncia a la conexión emocional y una falsa solución a los temas psicológicos no resueltos. Fíjense que lo que comienza con un uso experimental y que va llenando un gap, ¿verdad? Como una brecha psicológica, es algo ficticio, que a lo único que va a conllevar es a un uso cada vez más compulsivo, y esta exacerbación pues va a traer una renuncia a la conexión emocional cada vez más grande. Y a medida que se va agigantando esa ausencia de conexión emocional, entonces tendremos una falsa solución a nuestros temas psicológicos no resueltos. Y ahí es donde comienza a caminar lo que nosotros llamamos la enfermedad de la adicción, que ya no es solo un proceso fisiológico, es evidentemente un proceso existencial. El consumo de alcohol y otras drogas representan un intento de huida. Esa es otra de las implicaciones que vemos con mucha frecuencia, y es el enfoque con el que yo estoy trabajando con ustedes, porque sabemos que la dinámica del consumo en términos de recuperación no la vamos a solucionar con un proceso de desintoxicación pura y simple. Eso será necesario, pero no suficiente. El consumo de alcohol y otras drogas es una CAE. ¿Qué es una CAE? Una CAE es una conducta de afrontamiento errónea de los temas emocionales. De hecho, una de las técnicas que yo uso con mis pacientes es aprender a usar, o mejor dicho, aprende a identificar tus CAEs. ¿Por qué? Porque cuando usted ayuda a un paciente a identificar sus CAEs, es decir, la conducta con la que está enfrentando sus temas emocionales, él se va dando cuenta que es un comportamiento erróneo y que no le está llevando a ningún lado. Hay dos tipos de dolor. Eso también lo plantean los terapeutas de la aceptación y el compromiso. El dolor primario, que es el que usted siente cuando se le muere un ser querido, es el que usted siente cuando fracasa en algún intento de logro importante, es el que usted siente cuando está solo o cuando alguien lo está rechazando o cuando le pidió amor a su posible prometida y le dijo que no. Bueno, eso es un dolor primario. Ahora bien, ese dolor se va sanando con el tiempo si lo enfrentamos con una CAE que en este caso no tenga la E, sino con una CAE que sea saludable, conducta de afrontamiento saludable, con una CAS en vez de CAE. Porque la CAE, que es conducta de afrontamiento erróneo, si usted la sustituye la E por la S, le da conducta de afrontamiento saludable. Y el afrontamiento saludable de sus temas emocionales dolorosos es desde la compasión, es desde la disminución de la autocrítica, es desde la disminución de la culpa y la vergüenza, y es desde asumir responsablemente el reto de conectar con esa emoción, procesarla, nombrarla y buscar entonces la manera de aprender algo de ella.
Ahora, ¿qué pasa con los consumidores? No hacen estos procesos, a menos que usted les ayude a identificarlos y a entrenarlos de manera apropiada. El consumo de alcohol y otras drogas es el permiso que otorga la sociedad a los hombres para que afronten sus temas internos sin renunciar al prototipo cultural de masculinidad socialmente aceptada. Miren lo que yo les voy a decir, o más bien escuchen. Nadie, absolutamente nadie en la historia de la vida ha podido superar un tema doloroso si no es desde la aceptación de su vulnerabilidad. Es desde la vulnerabilidad que se construye la fortaleza. Si no aceptamos esto, no vamos a avanzar hacia la fortaleza. Lamentablemente, el modelo de masculinidad hegemónica que todavía predomina en algunos países no permite a la mayoría de los hombres que entiendan esto que yo les estoy planteando. Y esto es parte de la problemática más seria que nosotros tenemos en salud mental. Yo quisiera terminar ya, o no quisiera terminar, más bien tengo que hacerlo por la disciplina del horario acordado, diciéndoles una reflexión que hizo una vez Jen Freimo. Jen Freimo ha sido considerado como uno de los terapeutas familiares más famosos en la historia. La terapia familiar comenzó por los años 50 y Jen Freimo fue uno de los pioneros. Y Jen Freimo notaba en muchos pacientes que eran muy hostiles hacia las personas que más lo querían, hacia las personas que más le amaban. Y los esposos descargaban su hostilidad hacia las esposas y lo descargaban hacia los hijos. Y él concluyó en una frase muy bonita, y como todo lo bello que hay en mí lo quiero compartir con ustedes, eso se lo quiero compartir. Él decía que las personas, cuando saben que tienen un enemigo y no logran descubrir dónde está el enemigo, tienden a descargar su enojo hacia los seres humanos más queridos. Pues miren, los consumidores tienden a descargar los problemas que desconocen en sí mismos hacia sus seres más queridos. Por eso es tan importante que no tan solo pensemos en el hombre consumidor, hay que pensar también en cómo impacta este hombre consumidor a su sistema familiar, cómo impacta a esos seres queridos que son los que reciben todo eso que él no puede encontrar porque sus propios enemigos están dentro de él, entonces él termina descargándolo en él. Así que con esa frase yo termino y estoy dispuesto por si tienen alguna pregunta, duda o aclaración. Muchísimas gracias, Luis. Siempre nos trae unas reflexiones tan interesantes, novedosas, actualizadas. Aprendemos mucho contigo y sobre todo nos deja inquietos, inquietas sobre estas situaciones. Definitivamente hacer prevención tiene que ver con esta perspectiva de género. En el caso del hombre, pues poder trabajar esa masculinidad positiva y no esa masculinidad errada que tú bien has descrito acá, que afecta entonces a la sociedad y de manera particular a las mujeres. Como el consumo de sustancias entonces pone más en riesgo a las mujeres con el tema de la violencia. Muchas gracias por todas esas reflexiones, pero quiero antes de que otras personas pasen a hacer comentarios o preguntas, saludar la presencia en esta sala de Calista de Balmaceda de Cruz Blanca Panameña, una gran amiga de Casa Abierta, y de igual manera de Itza Oriola de la Cruz, que también es de Cruz Blanca Panameña,
una de las personas que va a ser facilitadora próximamente, el 28 de este mes, para trabajar otros aspectos que tienen que ver con esta problemática del consumo de drogas. De igual manera, también saludamos la presencia de Herminia Arias, una amiga de Luis también, del Consejo Nacional de Drogas, y a las estudiantes, los estudiantes que están acá desde Panamá en esta sala también les saludamos de manera especial y a todas las personas, sobre todo, bueno, a todas las que están conectadas acá, las que son asiduas de este espacio, pues un caluroso saludo a todos y todas. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a esas reflexiones. Pueden levantar las manos, pueden escribir en el chat y entonces leemos sobre todos estos análisis que Luis nos ha planteado y las instituciones que trabajamos en prevención, de cómo considerar estos elementos a la manera pues de prevenir el uso problemático. Como decía hace un rato, es indispensable que podamos tener esta eh, orientación o esta perspectiva de género, porque es diferente en el caso de las mujeres, hay cosas comunes, pero hay una cosa diferenciada en hombres y mujeres, y por eso la prevención debe ser también diferenciada en ese sentido. Las personas que quieren hacer sus preguntas o que quieren hacer comentarios sobre esta exposición, la sala está abierta y también el chat. Ujú. Bueno, desde las redes, aparte de felicitar a Luis eh, por todas estas reflexiones, tú sabes que se está transmitiendo en Facebook, eh, y nos dice de compartir un poco más sobre la evitación experiencial. Sí, muy bien. Mira, la evitación eh, es la respuesta acostumbrada que uno ofrece cuando ocurre algo desagradable, porque es un mecanismo normal de activación del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo lo que nos invita es a correr. Eh, Cuando hay un terremoto, un maremoto, un ciclón, si un perro no cae atrás. Entonces, hay tres tipos de respuestas. Se llaman la famosa triple F, que se da en situaciones de amenaza. Una es fly, que es volar, huir, escapar. Otra es fight, que es pelear. Y la otra es free, que es frizarse. Ninguna de esas tres son apropiadas porque no solucionan ningún problema. Entonces, ¿qué pasa con los procesos internos? El dolor, el sufrimiento, la soledad, la sensación de vacío, esos son fenómenos dolorosos, pero son internos, son eventos privados. La gente tiende a tratar sus eventos privados como trata los eventos públicos y quiere resolver el problema del sufrimiento como resuelve el problema de un perro que persigue a uno. Si un perro me cae atrás, bueno, es normal que yo me quite para que el perro no me muerda. Pero si estoy sufriendo por la soledad, la sensación de angustia, la sensación de vacío, si trato de huir como huyo del perro, entonces me pongo peor. Y me pongo peor porque todos esos estados son transitorios. Y me pongo peor porque al ser transitorio y estar huyendo, comienzo a darle una preponderancia. Ahí entra lo que se llama la evitación experiencial. El dolor es una experiencia. La soledad es una experiencia. La culpa es una experiencia. Solo que son experiencias internas. Entonces, cuando yo huyo a mis propias experiencias, internamente me estoy avergonzando de mí mismo. Porque me estoy diciendo que algo mío es malo, algo mío es indeseable. Y como es indeseable, no lo quiero, por tanto, no me quiero yo. Entonces, eso se llama evitación experiencial.
¿Y cómo huye la gente? A través del alcohol y otras drogas, a través del sexo compulsivo, a través de presentar una pantalla ante los demás para que no nos vean que estamos tristes, que no estamos solos, ¿eh? A través de estar constantemente haciéndonos intervenciones quirúrgicas para que digan que, bueno, yo tengo una imagen que es diferente a como yo me siento por dentro. Entonces tenemos mucha gente hoy con evitación experiencial que han desarrollado lo que se llama un dolor secundario, las consecuencias de huir de sí mismo. Ese dolor secundario es lo que pasa con el consumo de drogas y las consecuencias que trae, que son peores que las que yo tendría si acepto mis propios procesos internos en vez de huir. No sé si quedó claro, porque eso es toda una Perfecto. teoría que está descrita en varios libros ya. Pero está perfecto, se entendió muy bien. Luis, sabemos que tú eres una persona que, bueno, que eres el director del Centro Conductual para Hombres, que tienes estadística de cómo el tema del alcohol ha estado presente en la violencia o de manera particular ya en los feminicidios, el consumo por parte de los hombres feminicidas. ¿Tiene un dato, verdad, sobre eso? Sí, mira, el primer estudio que hicimos en el país, yo lo dirigí en el año 2011. Fue un estudio que hicimos en todas las cárceles a nivel nacional, todos los centros penitenciarios, y ahí encontramos que en los casos de feminicidio, al menos no vamos a decir que fue por el alcohol, pero la población que cometió esos hechos, en un 45% eran consumidores de alcohol. Y en la población que no penitenciaria, que es la población que va voluntariamente, entre comillas, porque lo manda el sistema de justicia, pero que están en una modalidad no residencial, esa población anda cerca de un 30% en cuanto a consumo problemático de alcohol. Ahí no es cuestión de que un día, que una fiesta, que una cervecita, no, consumo problemático de alcohol. Pero cuando cometen el feminicidio se ha determinado qué proporción, qué por ciento estaba bajo consumo en ese momento que cometió el hecho. No, no. En ese momento, esos datos no son muy fiables porque tú sabes que la mayoría no lo admite. Ese es el problema, que entonces para uno medir no es confiable científicamente porque hay que contar con el testimonio de ellos. Sí, el alcohol sale muy rápido del organismo, Sí. no se puede medir. Luis, una última pregunta para que te pueda ir a tus otras ocupaciones. Es que si nos puede dar algunas recomendaciones para cómo trabajar este tema con la figura, con la masculinidad, tanto en la escuela como en la comunidad, cómo pudiéramos trabajar en el ámbito de revertir, ¿verdad? Esta construcción social que hay sobre la masculinidad. Bueno, mira, hay dos mecanismos que yo creo son los abrepuertas para esto y los dos son emocionales. El primero es la culpa. Es importante trabajar con las familias, trabajar en las escuelas, trabajar en nuestro entorno social y comunitario, de que la gente puede expresar sus sentimientos, la gente puede aceptar, trabajar, procesar sus eventos internos, ayudar a la gente a entender qué es lo que le pasa por dentro y que las estrategias que funcionan para manejar lo que pasa fuera de nosotros no son las mismas que debemos utilizar para manejar lo que nos pasa por dentro. Entonces muchas veces culpamos a los niños porque lloran, le decimos llorón, los queremos avergonzar, los queremos, o sea, hay una cultura donde la represión sigue siendo el mecanismo educativo por excelencia que se usa con los varones. Todo lo que sea una manifestación saludable de una emoción, en esta cultura lo que se hace es que se reprime.
Entonces tenemos que buscar la manera de comenzar a cambiar ese mito. Tenemos que buscar la manera de desafiarnos a nosotros mismos y entender que los hombres en formación, que son los niños de hoy, son precisamente seres humanos y tienen las mismas emociones que tienen las mujeres. Son las mismas emociones. El problema es que la están procesando de forma diferente en una cultura que libera a las mujeres. Ustedes no se han preguntado cómo es posible que las mujeres se deprimen más que los hombres, tienen más ansiedad que los hombres, sin embargo se suicidan menos, sin embargo matan menos gente. Ahí entonces entra la parte cultural. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Tienen más esperanza de vida que los hombres. Entonces eso tiene que cambiar. Muchísimas gracias, Luis, una vez más, por este alto nivel de reflexión. Esta actividad queda grabada y luego se sube al canal de YouTube de Casa Abierta. Podemos revisar todos estos contenidos y reflexiones que Luis nos ha traído el día de hoy. Vamos a despedirlo con el aplauso a Luis, un excelente colaborador de Casa Abierta, excelente ser humano y excelente profesional. ¿Está ahí la chica de los aplausos? Claro que sí, aquí estoy atenta. Pues Ya. bien, vamos a darle un aplauso bien fuerte, como siempre, a todas esas personas que nos dan tanto crecimiento. Un aplauso al señor Luis. 1, 2 y 3. Bravo, bravo para Luis, Gracias. gracias. Bravo. Gracias, gracias. Gracias. Nos encontramos el próximo viernes con otro nivel de reflexión también sobre el tema de las adicciones, el consumo, experiencia de otras organizaciones. En fin, van a estar muy interesantes. Están ya todas estas personas que van a participar, nos han confirmado y estamos muy contentos con todas las personas que vamos a tener en estos 2 meses. Así que les esperamos. Gracias, excelente. Gracias, Teresa. Gracias, Luis. Buenas tardes, buenas noches. Gracias a ti, Herminia. Gracias. Fin de Bye. semana. Gracias, Ingrid. Igual.